Tira de la membrana hacia la derecha y por medio de la biela se gira en un cierto ángulo la plaqueta portaplatino. En sentido contrario el giro de la leva obteniéndose un avance del encendido. ¿Ven? Ahora termino de leer, pero para que vean cómo es que se comporta. Acá está la toma de vacío. Quiere decir que está explicado raro porque se supone que mientras pierden vacío acá, este muelle tiene que hacer fuerza Para y mover el empujar contrapiso. y empujar esto hacia la izquierda para Claro, avanzarlo. ¿Entendés? Hacia la derecha debería ir el avance, ahí está a la izquierda el atraso. Al revés. pero vos estás diciendo, como está ahí, ¿no? ¿El avance a la derecha o el avance a la izquierda? ¿O decir que está al revés el Cuando dibujo? empuja tendría que ser el avance y cuando succiona el retraso. Claro. A menos que mueva la parte inferior. ¿Por qué? Porque hablando de vacío, en el pico D, ustedes tienen la entrada de vacío. Cuando no necesito avance, como tiene que estar en Sí, reposo, es como está en ralenti. Cuando está en ralenti es cuando más vacío hay. ajá. ¿Sí? A medida que pierdo vacío, yo necesito que el sistema avance. ¿Me entendés? Cuando yo pierdo vacío, si este muelle empuja hacia acá, está bien, porque está empujando la placa inferior. Estamos mirando de abajo nosotros. Claro, lo que está moviendo es la placa esta que está acá abajo, ¿ven? Sí, Que está anclada acá, ahí. a la lengüeta esa. Esa es la violetita de la que habla, la violeta que conecta la membrana y el resorte con el cuerpo que va a mover. Esta es la violeta entre el plato portarruptor, ahí como decía abajo, ¿sí? Entonces lo que va a hacer esto es, está perfecto. Cuando Ah, pierdas vacío, este resorte va a actuar, este resorte es de succión, va a empujar la placa A hacia la derecha y lo que va a hacer es bajar este contacto, ¿sí? El contacto que está acá abajo. La membrana de la cápsula se adapta en cada caso a la depresión o vacío que el colector de admisión, gracias a la acción del muelle. La superficie de la membrana, la fuerza del muelle y la rigidez del mismo establecen el avance conveniente para cada una de las condiciones de la carga del motor. El margen de variación lo limitan unos topes dispuestos en la violeta de mando, porque esto si le dieran acelerador intermitente, van a hacer concha la violeta. O le dan, le cortan, le dan, le cortan, le dan, le cortan. Bien, resumiendo entonces. El distribuidor tiene como funciones abrir y cerrar el circuito que alimenta el arrollamiento primario de la bobina de encendido a través del ruptor y distribuir la alta tensión que se genera en el arrollamiento secundario de la bobina de encendido a cada una de las bujías a través del rotor y la tapa del distribuidor. Avanzar o atrasar el punto de encendido en un motor del número de revoluciones y de la carga del motor. Bobina de encendido. Su función es acumular energía eléctrica y entregar en el momento en que se necesite crear una chispa en la bujía. La misma transmite un impulso de alta tensión hacia cada bujía. Es un transformador con núcleo de hierro y dos de vanados. Uno de ellos es el primario, de pocas vueltas y alambre grueso, y se alimenta con tensión de la batería a 12 voltios de la llave de contacto, y el otro, llamado el secundario, tiene aproximadamente 1000 veces más espinas y utiliza un alambre mucho más fino que el primario.
¿Cómo es la resistencia de un bobinado primario si tiene pocas vueltas y alambre grueso? Esa es una pregunta para ustedes. ¿Cómo es Debería más? ser mayor que ¿Cómo el es la otro. resistencia de un primario que tiene pocas vueltas y mucha sección de alambre? El secundario. El primario. ¿Cómo es la resistencia de un bobinado primario en un transformador, siendo que el bobinado del primario tiene pocas vueltas y alambre grueso? ¿Va a tener mucha o poca resistencia? Mucha y finito. Pero me cago en Dios. Voy de nuevo. Mucha. Mucha resistencia. Hablando del primario. Hablando Sí, del primario, que tiene joder. poca vuelta y mucha sección. ¿Cómo es la resistencia de ese bobinado? Poca resistencia. Poca resistencia, me gusta. Alambre de largo corto y mucha sección. Recuerdan que una de las cosas que afecta la resistencia de un material, de un cable en este caso, es el largo y la sección. Si es corto y de mucho diámetro, tiene poca resistencia al flujo de electrones. Y si es muy largo y de pocas vueltas, ¿cómo va a ser la resistencia? Y si es muy largo y de... ¡Ah! Y si es muy largo y de sección muy fina, ¿cómo va a ser la resistencia? Y Mayor. 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 Perfecto. Devanados de un bobinado primario, pocas vueltas, alambre grueso, resistencia baja. Bobinados de transformadores de secundario, muchas vueltas, alambre Alambre muy fino. fino, muchísima más resistencia. Por eso, los que las midieron, si se acuerdan, allá y hace tiempo, cuando medimos algunas bobinas, sobre todo las cartuchos, veíamos que el primario estaba en el orden de los ohms y los secundarios arrancaban en el orden de los kilo ohms. Uno de ellos, denominado primario, de pocas espiras y alambre grueso, se alimenta con la tensión de batería desde la llave de contacto, y otro, llamado el secundario, tiene aproximadamente 1000 veces más de espiras y utiliza un alambre mucho más fino que el primario. Este vanado genera un impulso de alta tensión que aproximadamente 12.000 volts, cuando se interrumpe bruscamente la alimentación del circuito primario. Acá tienen, lo que ven arriba, es una bobina, en este caso es una bobina de Voltren, Fox, Uran, sea, ¿sí? Y en este caso, la bobina tiene 4 pines, ¿sí? En este Sí. caso, acá te dice que la bobina de encendido moderna posee 3 terminales de conexión, pero en realidad usan 4, porque este tipo de bobinas tienen módulo. Esto se llama bobina con módulo. La bobina de por sí puede ser de dos tipos, bobina con módulo o bobina sin módulo. La bobina tipo cartucho es una bobina sin módulo, recibe alimentación y masa, y cuando le cortan la masa, le devuelve un salto de chispa en el secundario. ¿Sí? Rústica, fácil y simple. Ahora, las bobinas con módulo ya no son más así. Cuentan con una alimentación, una masa y un disparo. Hablando de una bobina simple individual de una bujía, ¿sí? Alimentación, masa y disparo. Para estos sistemas, como los bobines de Volkswagen que tienen 4 pines, ¿sí? Y tienen módulo, que es eso color aluminio que ven arriba. Es un disipador, se desarman, abajo de este disipador está el módulo. Y abajo del módulo está el conexionado al secundario. ¿Sí? Entonces, en este caso, como la bobina tiene módulo, tiene 4 pines, una alimentación, una masa que alimentan el módulo y 2 disparos. ¿Sí? Acá habla de una bobina moderna 3 pines.
De los tres pines, ¿a qué parte de la bobina pertenecen los tres pines? ¿El primario o el secundario? Ojo lo que me van a contestar. Una bronca, a mí se me corta el internet. A mí también. Repetí la pregunta, por favor, más. La parte que tiene tres terminales, ¿qué parte de la bobina es? ¿Primario o secundario? Primario. Bien. ¿Por qué es el primario? ¿Qué etapa es del primario? ¿Qué etapa? Claro. ¿Qué haces con el primario vos? Conectás, le das corriente. Controlás el salto de chispa, ¿sí? Exacto. Quiere decir que la parte del primario, así como al bobinado del relé le llamábamos control a 85-86, ¿sí? En bobinas, a la parte del primario le vamos a llamar la parte del control, Ujú. ¿sí? Es lo que controla nuestra bobina. Bien. ¿Ven cómo está el circuito adentro? El esquema de la bobina. Sí. Bien. Tienen un cable acá, otro acá y otro acá. Acá adentro, ¿qué hay? ¿Qué es eso? Esas dos rayitas en paralelo, ¿qué son? El Transformador. núcleo. Transformador, núcleo, muy bien. Quiere decir que estos, ¿cuántos transformadores tiene adentro? Dos. Dos Dos. transformadores. Perfecto.